Muy buenas noches, amada iglesia, amigos que en esta hora se conectan con nosotros una vez más. Les saludamos en el amor de Cristo y le damos la bienvenida. Qué bueno volvernos a encontrar por este medio, ¿cierto? Y poder tener esa lectura de la palabra, tener esa unión en la oración, en ese clamor y bueno, y en la enseñanza de la palabra. Sabemos que estamos en tiempos un poco difíciles, diría yo, ¿no? Con todo esto que hemos vivido y todavía estamos viviendo, pero bueno, gracias a Dios porque la palabra permanece, ahí está fresca, cada día, cada momento, cada instante. Por eso en esta noche quiero invitarlos una vez más a que tome su Biblia allí y ubíquese en la primera carta de Juan. Vamos allí a la primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a estar leyendo su bendita palabra. Entonces, usted que está allí en casa, creo que ya se está ubicando y quiero que siga conmigo esta lectura. Leemos la bendita palabra. Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Buena pregunta. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones
delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, le recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Qué hermosa lectura. De verdad, su palabra nos insta, ¿cierto?, a amarnos los unos a los otros. Y en esta noche que vamos a estar meditando en esta palabra, una vez más vamos a estar colocando este servicio que Dios nos da el privilegio de venir en esta noche para traer un hermoso mensaje que vendrá a través de nuestro pastor Juan Daniel. Vamos a estar orando, pidiendo la dirección a nuestro Dios para que Él sea de una manera, como dicen, hermosa y sobrenatural, dirigiendo este momento. Amado Dios, en esta noche una vez más te adoramos y te bendecimos, te exaltamos, oh Dios, te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación. Gracias, Dios, por este momento donde tú nos permites venir a este lugar una vez más para poder, Señor, realizar este servicio que es para la honra y gloria tuya, Señor. Te rogamos una vez más que tu gracia, Señor, sea derramada en cada uno, Señor, de los que están allí al otro lado, atentos a tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor amado, dirigiéndonos, oh Dios, y tomando el control de cada uno de nosotros, que podamos hacer, como dice tu palabra, todo lo que hagamos para el Señor, que sea de verdad y de corazón. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, amado Dios, por la vida de mis hermanos, por mi esposo que estará aquí en el momento, en esa oración, en esa acción de gracias, en esas peticiones. También, oh Dios, por la oración que se llevará a cabo una vez más, ese cántico nuevo una vez más delante de ti, que todo esto, Señor, sea recibido con agrado, oh Dios, delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, que en esta noche será una vez más ese refrigerio a nuestros corazones, porque de verdad que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos ese renuevo, necesitamos, oh Dios, que seas tú interviniendo en cada uno de los corazones, que estamos allí, oh Dios, atravesando este tiempo, porque sin ti no somos nada, mi Dios. Solamente tu presencia, Señor, es la que nos levanta, nos ayuda y nos insta a seguir adelante, confiando en estas promesas que tú nos das a través de tu palabra. Gracias, amado Dios, por todo. Te alabamos y te bendecimos, mi Rey, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, mis hermanos, les invito con esa misma disposición a que se una con nosotros una vez más en esta noche, en esta adoración, donde se estará entonando Santo, Santo, grande, eterno amor. Entonces, por favor, ubíquese allí con el pastor. Muy buenas noches, amados hermanos, amada iglesia. Es un privilegio estar nuevamente en sus hogares a través de este medio que Dios permite para que sigamos honrando, sigamos glorificando su nombre santo. Quiero invitarles a ubicarse allí en el himnario, en el número 3, el himno número 3, y tiene como título Santo, Santo, grande, eterno Dios. Vamos a cantar entonces a ese Dios eterno, a ese Dios grande, a ese Dios que es lleno de amor y misericordia por toda la humanidad.
Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de siglos, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos, juez majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Canto santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Qué bueno es cantar a ese Dios santo, a ese Dios eterno, a ese Dios grande que nos ha llamado para su gloria y excelencia, como dice el apóstol Pedro. Nos llamó para su gloria y excelencia. Muy bien, mis amados, quiero en esta noche invitar al hermano Fernando López, que va a tener un tiempo de oración, como siempre lo hacemos cada martes, cada jueves. Y en esta noche yo quiero dejar en sus corazones una petición que es de interés de toda nuestra denominación. Como bien sabemos, amados, tenemos un Dios proveedor, un Dios sustentador, un Dios preservador, y cuántas cosas hemos conocido en esta temporada de ese Dios que nos ha llamado por su gloria y excelencia en Jesucristo. Sin embargo, Él, ese Dios que se da a conocer, ha establecido como su voluntad que oremos, que no dejemos de clamar, que no dejemos de interceder unos por otros. Y yo quiero que en esta noche estemos orando de una manera especial por nuestro instituto bíblico, por el Instituto de Formación Teológica Hebrón. Es un tesoro que Dios nos ha concedido a nosotros como denominación para formar a cada uno de los pastores, evangelistas y misioneros que tenemos en este momento a nivel nacional. El instituto, como bien sabemos, hermanos, por causa de esta cuarentena, todos los profesores, todos los estudiantes han estado allí encerrados, no han tenido salidas. El instituto se sostiene con las ofrendas de las iglesias, pero como no es un secreto para nadie, también, hermanos, en las iglesias las entradas se han menguado porque muchos hermanos han estado sin trabajo, lo que entonces indica que en el instituto también los recursos han estado escasos. Y queremos orar, pedirle a ustedes que nos ayuden en oración por nuestro instituto, que el Señor provea para que haya cada día para las necesidades de este lugar. Y también estamos invitando a los hermanos y amigos que nos ven, si en sus posibilidades está también el ofrendar para que nuestro instituto tenga siempre todo lo necesario, entonces sería de gran bendición su ofrenda. Aunque usted la estime pequeña, en las manos de Dios abundará. Entonces vamos a estar orando por nuestro instituto bíblico ahí en la ciudad de Ocaña, y también pues colocar en usted la inquietud para que durante este
fin de mes y comienzo del siguiente, en todas las iglesias de nuestra denominación vamos a estar promoviendo una ofrenda especial, hermanos, una ofrenda especial para que nuestro instituto pueda seguir adelante. El presupuesto en este momento en el instituto, en nuestra denominación, es bastante alto, pero sabemos que Dios es fiel y que Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, hermano Fernando, tenga la bondad de usted y continúa con nosotros en el tiempo de oración. Y esa era mi petición para que estemos siempre intercediendo por nuestro instituto. Gracias, pastor. Amados hermanos, muy buenas noches a todos aquellos que nos ven por este medio. Es un privilegio estar nuevamente por acá en este lado para poder orar por todos aquellos hermanos, por todas las necesidades y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado y seguir adelante, que lo que está pasando, sabemos que eso pronto pasará. Entonces lo invito a que esté cada uno en su hogar a leer la palabra desde un versículo de Efesios 1, versículo 16. Y nos dice el Señor, en el apóstol Pablo hablaba, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No nos cansemos de darle gracias a Dios por todo lo que está pasando. Yo siempre, a toda hora, le doy gracias a Dios. Coloco a todo el pueblo, a todos mis hermanos de la fe, a todos los pastores, misioneros y todos aquellos que están pasando situaciones económicas, al pobre, al huérfano, al desamparado y a las viudas. Tenemos que estar pendientes en orar unos por los otros, porque eso nos llama el Señor, nos dice que tenemos que orar unos por los otros, haciendo las peticiones y con acción de gracias a Él. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque Él es bueno y sigue siendo bueno, y creer en Dios y creerle a Dios, porque una cosa es creer y otra es creerle a Dios, porque tenemos que creerle a Dios en todas las promesas que Él nos dejó escritas acá para nosotros, y tomar esas promesas que son para nosotros. Vamos a orar, tener una acción de gracias, acción de gracias, alabar a Dios, glorificar y exaltar el nombre, dándole las gracias a Dios, porque Él es bueno y Él cuida de nosotros. Y Él sabe qué necesidades tenemos cada uno. Vamos a darle gracias a Dios por la vida. Vamos a darle gracias a Dios por la salvación tan grande que nos dio a través de tu Hijo amado Jesucristo, que nos hizo apto para el reino de los cielos, y por tu sangre que Él derramó en la cruz. Podemos entrar libre y confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial, para hallar esa misericordia de Él. Y vamos a darle gracias a Dios por la salvación, por tu amor tan grande, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque la misericordia del Dios todos los días, nuevas cada mañana, y viene la misericordia, nos siguen todos los días, y no tenemos preocupación, no debemos preocuparnos nada, porque Él está con nosotros. Él dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, que tengamos esa fe y confiando en Él. Y también debemos dar la salud por la salud que nos da todos los días. Es una bendición, así estemos lo que estemos, Él es el médico que nos da la salud. Porque cuando estemos delicados de salud, Él dice: Señor, invócame y yo te sanaré. En el día de la angustia, en el día del desespero, invoquemos a Él. Y también démosle la gracia a Dios por toda nuestra familia, por nuestras esposas, por nuestros hijos, allá en cada uno en sus hogares, por los alimentos que nos da todos los días, por esos alimentos que no nos falta, Señor. Y darle gracias a Dios por ese agua, ese oxígeno que nos regala todos los días, porque respiramos ese clima tan hermoso que pasamos, por el calzado que nos da todos los días, por el vestuario. Y hay mucho por qué darle gracias a Dios. Podemos enumerar, no terminamos, hay demasiado, porque hay mucho por qué orar también. Entonces cada uno que tiene sus peticiones en sus hogares, vamos a orar por las peticiones de cada uno,
colocársela en las manos del Señor, porque Él oye la petición y Él sabe cada uno qué es lo que tiene que pedirles. Entonces Él conoce, y antes de nosotros hablarle ya conoce qué es lo que vamos a pedirle. Entonces lo invito a esos hogares a orar y a darle gracias a Dios por todo en este momento donde se encuentre cada uno. Bendito Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, te amo, gracias Dios. Gracias porque la misericordia ha sido buena para con nosotros, Señor Dios, y nos ha sustentado hasta acá, Señor, y nos ha guardado. Gracias por el día que pasó, Señor Dios, y por la noche que llega, Señor, para seguir disfrutando las bendiciones que tú nos tienes, Señor, porque tú cuidas de nosotros, oh amado Dios, y tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por eso, Señor, no temeremos nada que nos pueda hacer el mundo, ni que nos pueda hacer el hombre, porque tú estás con nosotros. Padre, gracias por todos mis hermanos de la fe, por toda la iglesia, por todo, Dios, el pueblo tuyo escogido, pueblo de Israel, Padre, por todos los gobernantes, oh Dios, por todas las autoridades, oh amado Dios. Padre, gracias por todos los ministros tuyos, Señor, por todos los pastores, misioneros, evangelistas, obreros, oh Dios. Padre, por todos aquellos que están pidiendo ahorita, clamándote a ti, por las peticiones que tienen cada uno, Dios. Tú conoces las peticiones de ellos, de cada cual, oh Dios. Te pido, Dios, que seas tú consiguiéndoselas, oh Dios. Concédale las peticiones de su corazón, oh Dios. Y que seas tú obrando en la vida de cada uno, Dios, Padre amado. Por aquellos que están enfermos, delicados de salud, en una clínica, en un hospital, que están en la UCI, oh Dios Padre Santo, que están en sus camas, postrados en sus helechos, Señor. Que sea la voluntad tuya y teniendo misericordia, levantando, Señor, trayéndole una unción de sanidad, Señor, oh Dios, sobre sus cuerpos, Padre. Oh Dios de la gloria, aquellos que han sido perseguidos, oh Dios Padre, que están ahorita en tribulación, oh Dios Padre, que seas tú obrando en la vida de cada uno, Padre Santo. Padre, le coloco el instituto, el seminario, Señor Dios, de la Iglesia Alianza en Ocaña, Señor Dios Padre, que seas tú obrando, oh Dios, trayendo los recursos del oriente, del occidente, del norte y del sur, oh Dios, para esos alumnos y esos pastores que están enseñando la palabra, Señor, para que no les falte nada, oh Dios Padre. Tú eres el que trae los recursos, tú sostienes el pueblo, Padre, la gloria. También por aquellos que están necesitados, Señor, que tienen en sus hogares, no tienen trabajo, Padre, la gloria, y están pidiendo por esa fuente de entrada, Señor, oh Dios. Tú los conoces, amado Dios, abre puertas, oh Dios, y envía, Señor, a cada uno lo que necesite, o la voluntad tuya, Padre. Muchísimas gracias por todo lo que hace y lo que sigue haciendo. Gracias por también, oh Dios, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, y por todos, oh Dios, todos los habitantes de la tierra, Dios, por el pobre, el huérfano, el desamparado y por la viuda. Quedamos en tus manos agradecidos contigo y creyendo, Señor. Tú oyes la oración, oh Dios. Tú oyes las peticiones de cada uno y tú se las concedes, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado en acción de gracias en Cristo Jesús y con la presencia del Espíritu Santo. Amén y amén. Seguimos adelante, damos la palabra del Señor ahora con nuestro pastor Juan Daniel Trillos. Bueno, amados hermanos, entonces quiero en este momento invitarles para que de nuevo nos ubiquemos allí en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3. Hace un instante nuestra hermana María de los Ángeles estaba leyendo esta porción maravillosa, hermosa de la Escritura. Y recuerden que el propósito de estas enseñanzas durante esta temporada es que nuestra confianza en el Señor vaya aumentando cada día y más, para que pese a las circunstancias, para que pese a lo que venga, pese a lo que tengamos que atravesar en cualquiera de las áreas de nuestra vida, nuestra confianza siempre esté puesta en nuestro Dios. Hemos conocido a Dios que es luz, estamos conociendo ahora a ese Dios que es amor y que garantiza nuestra vida espiritual. En esta noche quiero que estemos
meditando sobre el título El verdadero Hijo de Dios. Cuando usted habla con las personas se encuentra algo muy común, y es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, y lo dicen porque se les ha transmitido una enseñanza, una tradición, donde a través de un ritual el ser humano viene a ser hijo de Dios. Pero cuando miramos las Escrituras es donde nos damos cuenta que para ser hijos de Dios no tuvimos que haber sido pasados por un ritual, sino que debimos haber sido convencidos por el Espíritu Santo de que somos pecadores, de que estamos alejados de Dios y que ahora necesitamos creer en el unigénito Hijo de Dios para ser verdaderamente hijos de Dios, como lo dice también Juan en el Evangelio, ahí en el capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es evidente aquí en la Escritura que para ser hijos de Dios, nuestros padres no tuvieron que habernos pasado a nosotros cuando éramos bebés por un ritual, sino que habiendo ya conocido la palabra, habiendo oído la palabra de Dios en verdad, y por la fe en Jesucristo creímos y fuimos hechos hijos de Dios. Pero el común de hoy día es que se cree que todos son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, llegó a mi escuela, bueno, a la escuela del pueblo, una profesora, y entonces nos dijo que todos teníamos que participar de una ceremonia religiosa. Yo le dije que yo no iba a participar de esa ceremonia religiosa porque yo soy evangélico, le dije. Entonces me dijo la profesora: ¿usted es evangélico? Yo dije: sí, señora, yo soy evangélico. Dijo: ¿y a usted ya lo bautizaron? Yo dije: no, en este momento no me he bautizado, pero más adelante me bautizaré. Y la respuesta de ella fue: entonces usted es un burro. Entonces usted es un burro. Yo le dije: ¿por qué, profesora, soy un burro? Digo: porque el que no se ha bautizado no es hijo de Dios, y los burros no son hijos de Dios. Vea usted. Cuando tenía nuestro hijo mayor 4 meses de nacido, me encontré con unas mujeres con su atuendo religioso, y entonces les llamó la atención el niño y se acercaron, que querían bendecir al niño. Y bueno, y entonces yo las recibí muy amablemente y les fui explicando algunas cositas que me iban preguntando, y entonces se asustaron, se sorprendieron cuando mi respuesta fue negativa con respecto a que yo no había bautizado todavía al niño y tenía 4 meses. Y dijo: ¿cómo se le ocurre a usted no haber bautizado a su niño? ¿No ve que si él llega a morir se pierde porque todavía no es hijo de Dios? Yo dije: es que todavía no es hijo de Dios, y no porque yo no lo haya bautizado, sino porque él todavía no ha creído en Cristo Jesús, no le ha recibido como su Señor y Salvador. Y recuerdo que me dijo algo más, y fue: bautícelo lo más pronto posible, porque si usted no lo bautiza, las brujas se lo van a robar porque no es hijo de Dios. Y entonces me quedé meditando y un poco triste de pensar que las personas que son, por así decirlo, discipuladas por esas personas religiosas, están viviendo en un engaño. En un engaño porque les están enseñando que para ser hijos de Dios hay que cumplir un ritual, que los padres deben cumplir un ritual con sus hijos para que lleguen a ser hijos de Dios, cuando la Biblia está indicando otra cosa. Por eso hoy he titulado esta reflexión El verdadero Hijo de Dios, porque hay muchos hijos de Dios que no son hijos de Dios, pero ellos dicen ser hijos de Dios, están creyendo que son hijos de Dios. Pero quiero decirle una cosa:
Si usted le pregunta a la gente en la calle, ¿usted es hijo de Dios?, le van a decir que sí. Pero si le pregunta cuál es su convicción, cuál es su esperanza con respecto a la vida eterna, no tienen convicción, no tienen seguridad de vida eterna. Y esa es la realidad del ser humano hoy día. Alguien me dijo: pastor, hay evangélicos que son muy presumidos, se creen dueños del cielo y hablan con propiedad que ellos van para el cielo. ¡Ja! No supiera uno lo malos que son. Hay que esperar a ver quién realmente sí entra y quién no entra al cielo. Entonces yo le dije: hay muchos evangélicos presumidos y a lo mejor no entran al cielo porque son evangélicos, se identifican con el evangelio, pero no han nacido de nuevo. Pero todo aquel que sí ha nacido de nuevo tiene la certeza, tiene la convicción, tiene una esperanza viva y segura de que es un hijo de Dios. Y en eso nosotros debemos fijar nuestra atención, amados hermanos. El verdadero hijo de Dios tiene una esperanza viva y segura, de donde el que duda, bueno, no digo más, hay una convicción. Dios nos da convicción. El Espíritu Santo es el que nos convence de que somos hijos de Dios. Y dice también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces no decimos que somos hijos de Dios porque un líder religioso efectuó una ceremonia y dijo: ya este es hijo de Dios. No porque lo diga un líder religioso, ni porque lo digan tampoco nuestros padres. Sí, mi hijo es hijo de Dios porque él nació en un hogar cristiano. Alguien dijo con respecto a esto: Dios tiene solo hijos, no tiene nietos. Los hijos de Dios no engendramos, ni las hijas de Dios paren hijos de Dios. Paren seres humanos, y ellos necesitan creer y recibir a Jesucristo para entonces ser hijos de Dios. Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y en eso usted puede estar seguro, en que el Espíritu de Dios da testimonio. No se lo tiene que decir nadie. Es Dios mismo quien le convence a usted de que es hijo de Dios. Así que recuerde esta frase, mi amado hermano, mi amado oyente: el verdadero hijo de Dios tiene una esperanza viva y segura. La verdad es que todos los hombres dicen ser hijos de Dios, pero no, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Él les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque nunca depositaron su fe y su confianza en el unigénito Hijo de Dios para ser entonces hechos hijos de Dios. Quiero hacer una pregunta más, amado oyente, a usted de manera directa. ¿Tiene usted la certeza de ser un verdadero hijo de Dios? ¿O todavía usted divaga con respecto al Hijo de Dios? En una oportunidad preguntó el Señor: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le preguntó a los discípulos y dijeron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas. Eso es lo que dice la gente. Y preguntó de nuevo el Señor: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Y respondió uno de ellos, ya usted sabe quién, ¿no? Uno que era muy impetuoso, muy dinámico, muy participativo, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Quién te dio ese testimonio de que yo soy el Hijo de Dios? Dios mismo, amados hermanos. ¿Tiene usted la certeza de que es un verdadero hijo de Dios? Es Dios mismo quien le convence a usted de que es un hijo de Dios. El apóstol Juan en este pasaje nos orienta de manera clara para que tengamos confianza en nuestro Señor, para que tengamos confianza en nuestra esperanza, y comienza en este pasaje entonces
haciendo un llamado a la atención de este tema tan importante y les dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No para que se nos diga hijos de Dios, sino para que seamos llamados, para que vengamos a Él como hijos de Dios. Y dice: mirad. Ahora, ¿cuál es la idea de mirar? Mirar es observe, convénzase, conozca ese amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y cuál es el amor? ¿Cómo manifestó Dios el amor? ¿Cómo probó Dios su amor para con nosotros? Entregando a su Hijo Jesucristo. Cristo es el amor que Dios ha dado para que seamos hijos de Dios. De donde si no es a través de Cristo, nadie puede ser hijo de Dios. Es por la fe en su Hijo. Es por la confianza en su Hijo. Y ahí también en la Escritura, entonces, el apóstol Juan quiere que los hermanos se sientan seguros como hijos de Dios. Habían personas trastornando la fe de la iglesia, de los hermanos en aquellos días, negando que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era el Hijo del hombre, que había venido en carne y sangre. Lo estaban negando, pero el apóstol tiene entonces que contrarrestar todo ese engaño, toda esa mentira que venían anunciando algunas personas, que de hecho él mismo dice que habían ido saliendo de la iglesia, y dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y en este contexto los hermanos estaban afectados por esos hombres, por esas falsas enseñanzas. Y ahora, ¿qué está haciendo entonces el apóstol Juan? Generándoles a ellos mediante la palabra de Dios confianza, seguridad de que sí son hijos de Dios, todos los que depositan su fe y su confianza en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. El verdadero Hijo de Dios tiene una esperanza viva y segura, amado hermano. Y en esa esperanza viva y segura, él aguarda a su Salvador. Mira, amado hermano, hay personas que cuando se anuncia que Cristo viene se asustan. ¿Cuál es la razón por la cual se asustan y como que dicen: y Señor, demórate un poco más? Que todavía su confianza plena no ha sido depositada en Cristo Jesús como su Salvador. Por eso el verdadero Hijo de Dios, escúchalo bien, aguarda ser como su Salvador, aguarda a su Salvador, anhela ver a su Salvador. El versículo 2 dice la Escritura: amados, ahora somos hijos de Dios. No seremos, sino somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando, dice el Señor, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La esperanza del Hijo de Dios es ver a su Salvador cara a cara. Le veremos tal como Él es, cara a cara. Hay un maravilloso himno que cantamos también que se titula Cara a cara espero verle. El escritor de este himno estaba convencido, él estaba plenamente convencido que un día verá a su Salvador cara a cara. ¿Quién le dio este testimonio a ese escritor, a ese compositor? No fue un pastor, ni un sacerdote, ni sus padres cristianos que le discipularon, sino el mismo Señor le dio ese testimonio. Y la Escritura lo está diciendo aquí, que verá a su Salvador, que usted, amado hermano, como hijo de Dios, verá a su Salvador. Y del versículo 3 al 6 podemos mirar algo más, que quien aguarda ser como su Salvador, escúchalo bien, cuando sea transformado, cuando su cuerpo sea transformado a la imagen de su Salvador, entonces ahora nos está diciendo que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de ver a su Salvador como Él es, dice, en Él se purifica. No podemos nosotros, amados hermanos, decir que somos hijos de Dios
y seguir viviendo como si no lo fuéramos. Debemos reflejar lo que somos. Debemos vivir lo que somos. Pararnos en el lugar que Dios nos ha establecido, lo que somos. Somos hijos de Dios. Entonces andemos como tal, comportémonos como tal. Y dice la Escritura que el que tiene esta esperanza en Él, de ver a su Salvador cara a cara, entonces se purifica. Y la idea de purificar, ahí el versículo 3 en adelante, es renunciar a toda clase, a toda especie de pecado. No podemos nosotros vivir todavía amañándonos con ciertas cosas pecaminosas que han quedado del viejo hombre. Por eso el Señor, el apóstol Pablo, nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, todos los hábitos, su forma de vivir cuando no era hijo de Dios, dice, despójese de eso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Así como cuando uno se quita una ropa sucia y maloliente, uno se la quita y la tira. Así también dice la Escritura, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué despojaos del viejo hombre? Dice, porque está viciado, conforme a los deseos engañosos. ¿Y cuáles son los deseos engañosos? Los deseos pecaminosos. El pecado, amados hermanos, amigos, engaña. No nos podemos dejar engañar del pecado. Entonces recuerde que el verdadero Hijo de Dios aguarda ser como su Salvador, verle cara a cara y purificarse cada día en Él, despojándose de todo lo que tenga que ver con el pecado. Todo aquel que permanece en Él, dice el versículo 6, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí está el testimonio de que somos hijos de Dios. A veces me preguntan, pastor, ¿cómo que fulano de tal es cristiano? Pero mire, ¿qué tal? No tengo nada que decir, no puedo responder nada. Él es el que sabe qué es lo que es. Y si es verdaderamente un hijo de Dios, entonces él debe purificarse, debe apartarse cada día, como dice también el apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, puesto que tenemos tales promesas. ¿Hay promesas? Claro, hay promesas de parte de Dios. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, despojémonos. La carta a los Hebreos también dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El verdadero Hijo de Dios aguarda ser como su Salvador, verle cara a cara. Y en esta vida, cada día entonces se purifica así como Él es puro. Del versículo 7 en adelante quiero que miremos que el verdadero Hijo de Dios tiene la simiente de Dios. Escúchelo bien. Tiene la simiente de Dios. Es nacido de Dios. Quiero pasar de nuevo, o ir de nuevo al capítulo 1 del Evangelio, San Juan, versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son los que son engendrados de Dios? Los hijos de Dios. Dice el contexto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de hombre. Voy a resumirlo ahí, de voluntad humana. No es producto humano ser hijo de Dios, sino de Dios, quien nos ha regenerado mediante su Espíritu Santo, quien nos ha vivificado mediante su Espíritu Santo, y ahora nosotros tenemos la simiente de Dios. Dice también el apóstol Pedro que somos partícipes de su naturaleza. ¡Qué maravilloso! Y esto es asombroso también, porque siendo nosotros imperfectos como seres humanos, Dios ha querido colocar en nosotros su simiente mediante el Espíritu Santo que nos fue dado.
Por eso el verdadero Hijo de Dios tiene la simiente de Dios y por tal sigue la justicia, practica la justicia. Seguir la justicia es caminar en rectitud, como cuando se ha trazado una línea recta. Esto suena redundante, pero es para hacer énfasis. Y la persona se va por toda la línea. El que se va por la línea no pierde, él gana. Cuando era adolescente me gustaba competir en las olimpiadas, especialmente en el atletismo. Me iba bien en el atletismo, pero me apareció un rival que me tenía anulado. Siempre me hacía quedar de segundo. Entonces un día me llamó el profesor y me dijo: Juan Daniel, ¿usted no se ha dado cuenta cuál es el detalle de que su compañero le está ganando? Yo le dije: no, profesor, y trato de adelantarlo y él me cierra el paso. Dijo: lo que pasa es que él está tomando, como era línea recta, los 100 metros libres, y así eran la olimpiada. Me decía, él está tomando en todo el centro la línea y él se está guiando por la línea, y por eso es que a usted lo está anulando, y cuando usted trata de adelantarlo no puede, porque usted pierde un paso. Entonces me advirtió, y a la siguiente competencia yo adelanté mi paso y fui a la línea y corrí por la línea, seguí la línea, y entonces el hombre se dio cuenta que le había descubierto cuál era su fuerte. En realidad no lo descubrí yo, me lo sopló el profesor, pero ahí encontré la clave para seguirle dando guerra entonces a él. Y ahí nos íbamos compitiendo siempre el primero y segundo, cuando tomábamos la línea. Eso es la rectitud. Cuando usted sigue la línea, usted no pierde un paso. Usted siempre va a ganar el paso. Y dice la Escritura que el verdadero Hijo de Dios sigue la justicia, practica la justicia. El versículo 7 dice en la Escritura: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El Señor es recto, Él es justo. Y su simiente, nosotros sus hijos, entonces debemos caracterizarnos e identificarnos con nuestro Señor, que es justo. ¿Y justo en qué? En toda nuestra manera de vivir. En nuestra casa debemos siempre procurar, a través de las Escrituras, conducirnos con rectitud con nuestras esposas, con nuestros hijos. En nuestro trabajo hay que ser justos, hay que practicar la justicia. Cuando estamos en la calle, lo justo. Si te fuiste el día que no te correspondía el pico y cédula, y te para de pronto la gente de policía y te cuestiona porque no era tu día de pico y cédula y te quiere hacer un comparendo, ¿qué vas a alegar? Si no estás practicando, no estás siguiendo la justicia. Y en todo esto debemos caminar con mucho cuidado por la línea recta, lo que Dios nos ha trazado. Es así como el Señor quiere que nosotros testifiquemos de Él, con nuestra manera de vivir. Menos palabras y más vida, más evidencias. Amados hermanos, versículo 8 y 9 nos está diciendo que el verdadero Hijo de Dios, que tiene la simiente de Dios, no practica el pecado. Y ahí viene el debate, que si cometer pecado es equivalente a practicar pecado, que cuál es la diferencia entre cometer y cuál es la diferencia entre practicar. Pues yo quiero decirle lo siguiente: el que practica pecado es el que se amaña en el pecado y sabe de manera, o sea, es consciente de que está pecando y sigue reincidiendo en la falta. El que tiene la simiente de Dios no practica el pecado, se aparta del pecado. En lugar de amañarse, se aparta. Y cuando comete pecado no se siente a gusto. Se siente incómodo, se siente sucio, se siente impuro. Trata de orar y dice: Señor, me da vergüenza orar. Trata de leer la Escritura y como que: no, Señor, esto es mucho para mí, no la merezco, no soy digno de ella. Y eso es precisamente obra de Dios, redarguyéndole de su pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el verdadero Hijo de Dios que no practica el pecado? Confesar el pecado y apartarse del pecado. Esa es la voluntad
de Dios para con nosotros. Y usted puede mirar desde el versículo 8 y 9 que no practica el pecado. Y el versículo 10 al 13 usted se puede dar cuenta que el que tiene la simiente de Dios no comete injusticia tampoco. Dije al principio que sigue la justicia y ahora no comete injusticia. Y hace una ilustración. Caín mató a Abel. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y quiero también aludir a otro texto, hacer mención de otro texto. Toda injusticia, dice la palabra, es pecado. Por eso el verdadero Hijo de Dios identifica el pecado. El que no es hijo de Dios, él no identifica el pecado. Para él todo es igual. Para nosotros no todo es igual. Sabemos lo que es pecado, sabemos lo que es bueno, y entonces no practicamos la injusticia. Como también quiero decirle que pecado no es hacer lo malo, pecado también es dejar de hacer lo bueno, y en eso tiene que ver la práctica de la justicia. Dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque a veces nosotros hacemos referencia del pecado es cuando se practica lo malo, pero ¿y qué de cuando se deja de hacer lo bueno? Eso también es pecado. Y el Hijo de Dios, en quien está la simiente de Dios, practica la justicia, no comete injusticia. En tercer lugar, amados hermanos, el versículo 14 en adelante, el verdadero Hijo de Dios ama a su hermano. Aquí el apóstol Juan, que yo creo que en aquella época para sus ovejas el apóstol Juan se estaba volviendo como canzoncito ya, ¿no? Como siempre reincidiendo en lo mismo, el amor, el amor, el amor. Si usted recuerda lo que hablamos hace 8 días, va a encontrar que el apóstol hace referencia al amor, a que es necesario amar al hermano. Y aquí el apóstol Juan vuelve y hace referencia de que es necesario amar al hermano. Recuerde, hace 8 días decíamos que una de las evidencias de que estamos en luz es cuando amamos al hermano. Hoy, una de las evidencias de que somos verdaderamente hijos de Dios es cuando amamos al hermano, cuando no aborrecemos. Hay personas que se cansan del hermano, hay personas que evitan al hermano. Eso es falta de amor por el hermano. Y aunque no le tenga odio, pero ese rechazo también se cuenta como aborrecer al hermano. Y dice la palabra que el verdadero Hijo de Dios, en lugar de aborrecer, de evitar, de distanciar a su hermano, ama a su hermano. Versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amados hermanos, cada día debemos crecer en el amor. Debemos amar y amar. Y un ejemplo más, porque tenemos al Señor Jesucristo, que es el gran ejemplo de amor. Pero un ejemplo más que yo quiero mencionar hoy también es el ejemplo del apóstol Pablo, que él decidió dar todo por los hermanos y dice que aunque amándoos más, sea amado menos. No me interesa que entre yo más amor dé, reciba menos amor. No me interesa. Lo que necesito es amar. ¿Por qué Pablo hacía insistencia en amar? ¿Porque había alguna conveniencia en amar al hermano? No porque hubiera una conveniencia en amar al hermano, sino porque como en él estaba la simiente de Dios, como él era un verdadero hijo de Dios, le nacía amar. De donde el creyente, el verdadero hijo de Dios, quiere amar, siempre ama. Y no importa lo que le hagan, él siempre ama. Por momentos pasará incomodidades y rabietas, pero luego le pasan y sigue amando, porque eso es una evidencia de que somos hijos de Dios, que soy verdaderamente un hijo de Dios. El versículo 17, quiero que pase un momentico el versículo 17, para que miremos algo más, y es que
amar al hermano implica ayudar al hermano. Y dice de la siguiente manera: pero el que teniendo bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es imposible que aquel que es indolente con el hermano tenga amor. El amor nos hace sensibles. El amor nos hace sensibles. Y no importa si yo tengo que dejar mi comida, pero por amor se la daré al que tiene hambre. No importa que yo tenga que soportar un poquito de frío, pero me quitaré mi camisa o mi chaqueta y se la daré al que tiene frío. Todo esto se hace por amor. Y Santiago también, que ilustra muy bien la vida práctica, dice que si alguno le dice al hermano: Dios te bendiga, ve, caliéntate, sáciate, pero no le da para su necesidad, no ha hecho nada, de nada sirve. No es amar en palabras, como dice aquí el versículo 18, hijitos, mira el versículo 18, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es así como nosotros ayudamos al hermano, no diciéndole: hermano, Dios le bendiga. ¿Cuál Dios le bendiga, hombre? Mire a ver de qué tiene necesidad y déle. Es así como se evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios, amando y ayudando a nuestro hermano. Y quiero que pasemos, para que terminemos en esta noche este capítulo y usted sigue ahí en su casa, al versículo 22, porque el apóstol Juan de nuevo vuelve a tocar un tema que ya mencionó también en el capítulo anterior, en el capítulo 2, y es la obediencia. Por eso el verdadero Hijo de Dios guarda sus mandamientos, guarda los mandamientos de Dios. Versículo 22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Qué interesante. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amados hermanos, el verdadero Hijo de Dios guarda sus mandamientos, y esto consiste en hacer lo que es agradable. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Recuerdan al rey Saúl? Trajo vacas gordas, trajo ovejas gordas, y dijo: esto lo he traído para ofrecérselo al Señor. ¿Qué le dice entonces el profeta Samuel? Se complace Dios tanto en los sacrificios y holocaustos como en el obedecer. Le agrada tanto a Dios, es un olor grato para Dios la grosura de los carneros. No, no es eso lo que agrada a Dios. La verdad es que cuando se quemaban los sacrificios, ese olor, ese asado, esa grasa subía como un olor grato. Y yo sé que cuando usted percibe un asado por ahí en donde el vecino o en su casa, ese olor es grato. Esto huele muy bueno, esto huele delicioso. Pero eso delicioso, eso bueno a la nariz, no era lo que agradaba al Señor. Lo que agradaba al Señor, dice Samuel, es la obediencia. Amados hermanos, guardar los mandamientos de Dios, hacer lo que es agradable al Señor, es obedecerle, es obedecer al Señor, a su llamado, a sus ordenanzas. Además, en el versículo 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Lo agradable al Señor es que creamos en Él, que depositemos su confianza en Él y que nos amemos unos a otros. Porque de nada sirve decir que creemos en Dios, pero no amamos al hermano. Ahí va conjugando las dos cosas. Es necesario creer y amar. Creer en el Señor, creer a Dios y amar al hermano. Y en el versículo 24 encontramos algo más. Dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí yo lo he resumido: comunión, amados hermanos. El verdadero Hijo de Dios
guarda sus mandamientos y en eso disfruta la comunión que tiene con Dios. Cuando guardamos sus mandamientos, permanecemos en Él y Él en nosotros. Cuando guardamos sus mandamientos, hermanos, hay una interacción entre Dios y nosotros. Es necesario obedecer, seguir su palabra, obedecer, guardar sus mandamientos. Quiero invitarle, amado hermano, en este momento para que oremos al Señor y en este tiempo de oración le agradezcamos por haber tenido de nosotros misericordia y habernos llamado para ser sus hijos, pero no hijos según una tradición o según lo que nos dijeron, sino hijos por convicción, porque en mí está el testimonio, como dice el versículo 24, dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿En qué sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu ha venido a morar a nuestra vida y da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios, y no porque papá o mamá me lo dijo. Démosle gracias a Dios. Comience a orar dando gracias a Dios por haberle hecho un verdadero hijo suyo. Y recuerde, amado hermano, en esta noche, que el verdadero Hijo de Dios aguarda ser como su Salvador. Que el verdadero Hijo de Dios tiene la simiente de Dios. Allí está la naturaleza de Dios habitando en Él a pesar de sus debilidades. 3. Recuerde que el verdadero Hijo de Dios ama a su hermano. 4. El verdadero Hijo de Dios guarda sus mandamientos. Y repase allí en su casa. Y que el Señor les siga dando gracia para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos convence, Señor, de que hoy, por la gracia tuya y la misericordia, somos verdaderamente tus hijos. No porque lo hayamos merecido, Señor, ni tampoco lo hayamos logrado por nuestra propia cuenta, sino porque tú, a través de Jesucristo, nos has hecho tus hijos. Amado Dios, en este momento quiero rogar por mi hermano, que está conectado, Señor. Dale cada día confianza en la esperanza que tenemos en ti. Debe ser como tú eres y verte cara a cara. Así también quiero rogarte en este momento por ese amigo, Señor, que aún no tiene la convicción de que es un verdadero hijo de Dios y que quizás hoy se está convenciendo de que ha vivido engañado, de que no es un hijo de Dios y le hicieron creer que es un hijo de Dios. Permítele ahora, en este instante, confesarte como su Señor y Salvador. A usted, amado amigo, dígale al Señor: hoy reconozco que he estado separado de ti, que he estado sin tu paternidad. Por eso ahora, por la fe, confieso mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahí en la intimidad de su vida, ore al Señor, derrame su vida delante de Él, confiésele. Dice la palabra que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Hoy es el día de tu salvación, amado amigo. Confiesa a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos convencido, Señor, de nuestra realidad, de nuestra triste realidad, y habernos llamado para tu reino celestial. Te bendecimos y te damos gracias por tu obra, oh Dios, en la cruz a nuestro favor. Y en Jesucristo, amén y amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta noche. Quiero invitarles para que sigamos la rectitud, la obediencia a la palabra y también la sujeción a nuestras autoridades, siguiendo la justicia. Y estamos a espera de que algún día podamos volvernos a reunir en nuestros templos. Mientras tanto, seguimos en comunión en el Espíritu, aunque no nos reunamos, pero en el Señor seguimos estando unidos, seguimos siendo uno.
Cuídese mucho, por favor, no se exponga, no exponga la vida de sus seres queridos. Y también déjeme decirle que el próximo jueves, con el favor de Dios, a las 7 de la noche nos volveremos a conectar. Esté atento para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un abrazo gigante, que el Señor le bendiga y feliz noche. Hasta el jueves.